Hola amigos, bienvenido a su canal El Salvador Noticias SB. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y de la coyuntura política en nuestro querido país El Salvador. Suscríbete, comparte y activa tu like para que el video llegue a más personas. Le ha dolido a la comunidad internacional la respuesta del presidente Nayib Bukele, ya que han salido a defender a los niños inocentes. Pero veamos qué es lo que ha enojado a la comunidad internacional. El presidente Nayib Bukele les mandó este recuerdo, ya que la ONU le recomienda quitar la cadena perpetua y que a los hipotillos no los metan en la colada para condenarlos por décadas de años. Les dice el presidente Nayib Bukele: ¿recuerdan el 27 de abril de 1994? Tal vez ustedes no, pero nosotros sí. El Salvador acababa de salir de una sangrienta guerra civil que dejó 85,000 muertos. Luego, siguiendo sus recomendaciones, ese día se aprobó la ley del menor infractor, bajo los mismos argumentos del escrito que ahora anexan. 3 años después, Bill Clinton deportó salvadoreños que habían formado pandillas en Estados Unidos. Llegaron a El Salvador y se encontraron con una ley prácticamente que daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años. Y por supuesto, los pandilleros recién llegados empezaron a reclutar casi exclusivamente a menores de edad. Todos capaces de cometer crímenes atroces, con el único riesgo de tal vez enfrentar una pena mínima en un centro light, donde incluso llegaban a matar y violar a otros menores que solo habían cometido delitos menores y que sí hubieran podido ser reformados. El resto de la historia ya todos lo conocen. Esas pandillas se convirtieron en los grupos criminales más sangrientos del mundo. Mantuvieron prisioneros al 80% de nuestro país. Constituyeron un gobierno paralelo y dejaron 250,000 de muertos y desaparecidos. Además, 2 millones de desplazados solamente en El Salvador. País al que convirtieron en la capital mundial de los homicidios. Así que no, muchas gracias. Lleven sus experimentos sociales a otros países que no hayan sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Tal vez ellos sí lo crean. Ojalá que no vamos a volver al pasado. Y también el presidente recordaba cómo eran la juventud en tiempos del FMLN. Técnico Industrial INTI provocaron. Estudiantes del Instituto Técnico Industrial INTI provocaron este miércoles fuertes desórdenes al interior del centro de estudios en el marco de una protesta por la supuesta remoción del actual director de la institución, Óscar Melara. Durante toda la mañana, los estudiantes obligaron a los maestros a la suspensión de las actividades académicas y amenazaron en extender la medida. Y el subdirector acosa de nosotros, abusa de su poder. Algunos estudiantes que lanzaron consignas, insultos, gritos y piedras hicieron alarde de las conocidas señas que son propias de los integrantes de las pandillas, que tiene influencia en algunos centros educativos públicos. Los estudiantes alegaron que los maestros del plantel intentan destituir al director actual y colocar en su lugar al subdirector Salvador Jacobo, a quien responsabilizan de abusos en la disciplina. Estamos hablando de más de 700 alumnos protestando. Es que hay alguna razón. Representantes del Ministerio de Educación debieron acudir al instituto para conocer directamente la problemática y tomar una decisión. Estudiantes del... Cuando estaba brotando estos grupos de personas o de cipotes violentos en El Salvador, pues en El Salvador la ONU, la OEA se hacían el ojo pacho. Le vamos a poner aquí un testimonio donde estaban los defensores de derechos humanos cuando un niño de 9 años ya era sicario en El Salvador. Hoy que ya no hay pandilla gracias al liderazgo
del presidente Nayib Bukele critican medidas que buscan evitar que eso vuelva a pasar. Pero veamos lo que decía esta criatura. Miren lo que decía esta criatura. Este adolescente tiene 14 años. Su primer asesinato fue a los 9. Como a la semana fui a matar también con ellos. De ahí al siguiente día de la semana me brincaron. Pero como la Mara me lo exigía que los matara, los tenía que matar porque si no los mataba yo a ellos me golpeaban. Y para que no me golpearan no tenía que hacer. Este adolescente tiene 14 años. Su primer asesinato fue a los 9. Como a la semana fui a matar también con ellos. De ahí al siguiente día de la semana me brincaron. Pero como la Mara me lo exigía que los matara, los tenía que matar porque si no los mataba yo a ellos me golpeaban. Y para que no me golpearan no tenía que hacer. ¿A dónde estaba la ONU? ¿A dónde estaba la OEA? ¿A dónde estaban estos parásitos que antes vivían ladrando por la ley del menor infractor? A un amigo le pregunté por su padre. Le dije yo, hey vos, ¿y tu papá por fin en qué departamento vive? ¿Se fue de ahí de la colonia o se fue a otra colonia de ahí mismo? De San Salvador, le digo yo. Y me dice, no hombre, vos, mi papá ya está muerto, me dijo. Y le digo yo, ¿y qué pasó? ¿Se enfermó o qué onda? Le digo yo, no, me dijo. Lo mataron las pandillas, me dice. Y eso vos, me dijo. Pues fíjate, me dijo que mi papá, un cipotillo como de 12 años, le llegó por detrás y le descargó una pistola, me dijo. Y mi papá siempre se andaba cuidando, me dijo. Y él esperaba el pijazo de alguien mayor, me dijo. Pero como vio que era un cipotillo, se confió y dijo, un bichito chorreado. Cuando le dio a la espalda, sacó el bichito de la pistola, bum, 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 se la descargó. Ahí quedó el señor en la entrada de la colonia. Ahora bien, mire lo que dice acá. Dice Gio González. El comportamiento de un pandillero desde niño. La ONU no puede exigir nada a El Salvador sobre las leyes perpetuas a menores infractores. Si lo hacen, deben pagarla. Porque miren a este cipote cómo actuó. Mire, Vanessa, acabo de grabar a su hijo que me acaba de pegar una gran pedrada. Ahorita mismo voy a mandar esto a la fiscalía a los niños para que le vengan a recoger a ese niño. Mira, yo no le estoy haciendo nada. Ya está Miguel de frente. Mira. No, mire, me está molestando a ella, no le estoy haciendo nada. Usted como madre que tiene que educar a sus hijos, Vanessa, por favor. Mire, yo no le estoy haciendo nada. Ya está Miguel, estamos platicando con Miguel. Es el niño con una gran pedrada y aquí está grabado. Mire, ve. Aquí está grabado ahorita. Equivocada de su vida porque usted se me culpa. Botas a mierda, Mire, Vanessa, acabo de grabar a su hijo que me acaba de pegar una gran pedrada. Ahorita mismo voy a mandar esto a la fiscalía a los niños para que le vengan a recoger a ese niño. Mira, yo no le estoy haciendo nada. Ya está Miguel de frente. Mira. No, mire, me está molestando a ella, no le estoy haciendo nada. Usted como madre que tiene que educar a sus hijos, Vanessa, por favor. Mire, yo no le estoy haciendo nada. Ya está Miguel, estamos platicando con Miguel. Es el niño con una gran pedrada y aquí está grabado. Mire, ve. Aquí está grabado ahorita. Vaya. Comportamientos así, estos cipotes violentos, ya se van perfilando. Se van perfilando para que después, miren lo que pasó aquí en Estados Unidos. Le voy a comentar este caso. Como ustedes van a ver acá. Cara de bebé peligroso, adolescente, sentenciado a 50 años de prisión. Aquí en Estados Unidos. Y la ONU le está diciendo a El Salvador que quite la cadena perpetua para los cipotes menores de edad.
y que regrese la ley del menor infractor. ¿En qué consiste la ley del menor infractor? En que la fiscalía no puede acusar a un menor y no lo pueden meter preso por décadas porque es menor. O sea que esta ley es perversa y viene a proteger a los dos cipotes delincuentes desde pequeños. O sea que un cipote de menor de edad, 14, 13, 12, puede quitarle la vida a otro, a 3 o a 4 personas, y la ley no lo puede tocar. Así como la de Walter, siéntanse acá. Miren este cipote condenado a 50 años. Cara de bebé peligroso, adolescente sentenciado a 50 años de prisión. Va, y le voy a contar. Y dice, mire, dice aquí, un tribunal en Oklahoma, Estados Unidos, ha dictaminado una sentencia de 50 años de prisión para Noah Ney, un adolescente de 16 años conocido como el cara de bebé. Este joven fue condenado por disparar a una niña de 5 años, además de enfrentar cargos relacionados con posesión de armas, sustancias y robo de autos en el condado de Tulsa. Según el informe de medios estadounidenses, el adolescente ya había estado en prisión el año anterior, pero logró escapar junto con otro recluso. Fue recapturado días después y su juicio se propuso hasta el 2023. Noah Ney tenía un historial de conducta delictiva desde su tiempo en la secundaria, incluyendo comportamiento violento, agresiones hacia sus compañeros. Sin embargo, su crimen más grave fue el intento de homicidio de una niña de 5 años a quien le disparó en el cuello. Este acto violento se consideró una iniciación para unirse a una peligrosa pandilla Hoover Creep que ha aterrorizado la ciudad. Es importante señalar que no existía ninguna relación entre Ney y la niña a la que disparó, ya que la pequeña estaba jugando en el patio de su casa cuando el adolescente pasó en un automóvil robado y le abrió fuego contra la casa, hiriendo a la niña en el cuello. El cara de bebé apodado que le otorgó la pandilla a la que pertenecía proviene de una familia disfuncional, ya que sus padres también cuentan con antecedentes penales y su padre ha estado en prisión por varias ocasiones. Durante el proceso judicial, la madre del joven admitió que su hijo tenía tendencias agresivas hacia las personas y los animales. Por eso se culpó a sí misma cuando su comportamiento, ya que su tía confesó que los padres lo habían abandonado por completo y su conducta se deterioró en los últimos años. Entonces, este cipote, cara de bebé, para ingresar a una pandilla, al parecer le pidieron quitarle la vida o dispararle a alguien más y le dio a una niña de 5 años. Y aquí lo tenemos otra vez, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Cara de bebé, este cipote. 16 años y le cayeron 50 años de cárcel por intento de homicidio a una niña de 11 años. Pero en El Salvador, ahí andan los hipócritas. ¡Ay, son adolescentes! Los niños necesitan... hay que comprenderlos, no jodan. Vaya, 50 años, aquí no andan con babosadas. Aquí en Estados Unidos no importa que seas menor de edad, rompiste la ley, cometiste un delito, te la comes doblada. 50 años por pandillero. Por pandillero, por intento de homicidio y por tantas cosas. Pero bueno, dejando ese tema ahí, veamos lo que dijo Guillermo Gallejo, correspondiente a las pandillas en El Salvador. Producción. Porque yo veo en las redes sociales que dice la gente, no, ¿para qué mantenerlo? No, pero es que también, como el presidente de la República ha reconocido, esta gente tiene derechos, no tiene más derechos que los honrados y trabajadores, pues porque aquí se invirtieron las cosas, ¿verdad? En el sentido de que aquí los derechos que prevalecen son los de los honrados y trabajadores, contrario al pasado, ¿verdad? Que aquí tenían más garantías los pandilleros que los mismos soldados y policías y hasta la gente honrada y trabajadora. Eso era una realidad, licenciado. Sí, definitivamente el país cambió
a partir de la llegada del presidente, y él mismo tiene una frase que a mí me encanta mucho, que él dice, dicen que estamos violando los derechos humanos de los pandilleros. De miles, dice. De miles, pero al contrario, hemos salvado los derechos humanos de millones de salvadoreños. Esta frase a mí me gusta mucho, que el presidente la ha dicho, y es la realidad. En este país nosotros no podemos olvidar de lo que aquí sucedía. Tenían el control del país las pandillas. Tenían y habían incursionado en todas las esferas de la sociedad salvadoreña. Y por eso es que a mí me molesta mucho un señor que aparece por ahí, creo que es del movimiento Movir, diciendo que él nunca tuvo problemas con las pandillas, que él nunca tuvo alguna situación que las pandillas, que era mentira que las pandillas estaban en todo el país. Eso es lo que él cree realmente, pero miren, en lugares exclusivos, digamos, no precisamente en aquellos lugares populares, aquí en la ciudad de San Salvador, la extorsión era diaria también. Aquí en zonas como El Escalón, por ejemplo, en todas partes las pandillas tenían presencia de una u otra manera y tenían el control del país, porque hasta habían permeado las esferas del gobierno. Y tú viste cómo hay funcionarios del gobierno que hoy están guardando prisión, o ex gobierno, perdón, o están huyendo porque las pandillas los habían permeado. Entonces era una situación bien complicada la que estaba pasando en nuestro país. Bueno, a ver, está ahorita en la discusión, ya está aprobada, porque después de la reforma del 284, ya una misma asamblea, teniendo la fuerza necesaria, o sea, una mayoría absoluta, puede aprobar y ratificar la reforma constitucional, pero tiene un requisito, que es por supuesto que tengan los votos suficientes, una misma asamblea legislativa. Si no los tiene, pues definitivamente no se puede aprobar. Pero después de la aprobación la semana pasada, ya vino la discusión con los actores, ya fue invitado el fiscal general, ya fue invitado el gabinete de seguridad, y obviamente estas situaciones creo yo que son noticias que agradan a la población, porque como vuelvo, insisto, estos sujetos prácticamente fue tanto el daño que le causaron a la sociedad salvadoreña que no había más que la gente aplaude este tipo de cosas. Vuelvo, insisto, son pocos, ¿verdad? No sé, porque muchos dicen... El movimiento de Movir, un movimiento hipócrita del señor Samuel Ramírez, un viejo hipócrita que al parecer nunca vio un pandillero, probablemente, la gran paja, igual que Fortín Magaña y Ronald Umaña, que decían que se sentían mejor, más seguro viendo un pandillero que un soldado. El movimiento Movir es un movimiento de activismo político, que ahí anda jalando un montón de viejitas sin oficio, señoras de manto, señoras que mientras estaban noveleando, sus hijos estaban poniendo de rodillas al pueblo salvadoreño. Los tatas son los últimos en darse cuenta de lo que sus hijos andan haciendo. El movimiento Movir es un movimiento basura. Pero apartando esa basura, nuestro país ha dado pasos agigantados en materia de seguridad, al colocarse como ejemplo a nivel latinoamericano, al punto que el presidente de la potencia mundial de Estados Unidos, Donald Trump, ha admirado al presidente Nayib Bukele por su mano dura contra el crimen organizado, y donde Donald Trump le ha mostrado su respeto a el presidente Nayib Bukele. También ha recomendado a los países de Latinoamérica implementar o hacer lo mismo que hizo el presidente Nayib Bukele, en poner mano dura contra los delincuentes. Y eso le ha dolido a la ONU y a la OEA, que el presidente Nayib Bukele tenga el respaldo de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos.
Sigamos viendo lo que dice aquí don Guillermo Gallego. Es que esta gente tiene algún interés. Esta gente, bueno, hasta políticos que señalan que pues tienen votantes que son familiares de estos grupos criminales, ¿verdad? O gente que dice de que prefieren ver a un pandillero en la calle que a un soldado, ¿verdad? O sea, ese tipo de expresiones las hemos escuchado, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la gente aplaude este tipo de decisiones. Bueno, y es que este tipo de condenas de cadena perpetua no es una cosa aislada, no es que se esté inventando en nuestro país o que no exista. De hecho, según algunos informes que hay, existe casi en 183 países. Y yo creo que la gran mayoría, yo coincido contigo, la gran mayoría de salvadoreños lo ven como algo positivo, algo bueno para el país, porque realmente no queremos, en primer lugar, volver a tener pandilleros fuera de las cárceles de nuestro país y por supuesto que una manera de oponerse de parte de la gente que no está de acuerdo es decir que esto es contra los derechos humanos, pero bueno, ¿qué derechos va a tener alguien que viole, alguien que asesine, o un pandillero que extorsione o que igualmente se convierta en un asesino? Entonces yo creo que en el balance de la justicia pesa más, como lo vuelve a decir el presidente, los derechos humanos de miles de salvadoreños, millones de salvadoreños, versus lo que puedan cometer algunos pocos que son hoy con todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, son muy pocos los pandilleros que están fuera porque andan huyendo o porque lograron salir del país, pero aún todavía hay, pero esos derechos son muy pocos versus los derechos humanos de todos los demás que no están metidos en... Ahora, yo creo que esto es parte de la construcción de los cimientos para lo que significaría, no sé si usted lo entiende de esa manera, el punto de no retorno hacia esa sociedad garantista para criminales. Bueno, definitivamente yo lo veo así. Poco a poco el presidente ha ido construyendo junto con la asamblea, porque hay que decirlo que tú tocabas un punto importante. Aquí se vuelve importante el hecho de que se pueda tener una asamblea con una mayoría importante que pueda tomar decisiones, sobre todo en este tipo de reformas constitucionales que tiene que ser una mayoría calificada, y felicitar a la asamblea porque de hecho lo están haciendo y lo van a hacer, y ya lo hicieron en otras medidas que se han tomado. Pero esto es lo que tú dices, son los pilares fundamentales de nuestro país en materia de seguridad para lograr una pacificación total del país y no volver a esos años de terror, porque yo siempre lo he dicho, Josué, lastimosamente en este país tuvieron por lo menos 50 o más años de inseguridad ciudadana, de no tener paz ni tranquilidad. Primero el conflicto armado, después el accionar de las pandillas. Hay generaciones que no conocíamos la seguridad ni la paz porque nacimos justamente a partir de los 70 en todo ese problema convulsionado que estaba en nuestro país, y de remate las pandillas, y entonces al fin estamos respirando seguridad ciudadana. El presidente que será recordado como el presidente que Dios usó para liberar a un pueblo secuestrado por la bota y el régimen de las pandillas. El presidente que le devolvió la dignidad a un pueblo que la había perdido. El presidente que le devolvió la esperanza a un pueblo que creía que nos tocaba vivir para siempre y por la eternidad bajo el yugo de las pandillas. Pero Dios en su misericordia escuchó el clamor de un pueblo y levantó al presidente Nayib Bukele para que rompiera
esas cadenas de atadura en la cual tenía sumergido al pueblo salvadoreño bajo esa maldición llamada las pandillas. Y a la misma vez le dio el poder absoluto para que hiciera una limpieza en todo El Salvador. Así que El Salvador se enorgullece de decir que tiene el mejor presidente de Latinoamérica y del mundo, el presidente que cambió su libertad por la libertad de su pueblo. El presidente lo ha dicho: ahora mi pueblo anda caminando en libertad y tranquilo. Ahora el inseguro soy yo, porque muchos quieren hacerme daño, quieren atentar contra mi vida. Y muy cierto, hoy muchos quieren dañar y desvivir al presidente Nayib Bukele. Pero bienaventurado el hombre que confía en Dios, porque Dios lo librará de sus enemigos y lo pondrá en alto. Nos vemos en otro video, se me cuidan y ¡salud!